Mi querida audiencia, hoy de corazón quiero agradecerles por sus reconfortantes mensajes de aprecio a nuestro trabajo. Aquí les traigo de nuevo las noticias más relevantes e independientes de hoy. 14 de julio. Empresarios expresan preocupación tras declaraciones de intervenir. Bolivia. La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, mediante un comunicado, expresaron extrañeza y preocupación tras las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de expropiación e intervención de hospitales privados ante el colapso por COVID-19. Esta mañana, con la presidenta llegamos a la conclusión de que hoy vamos a comenzar dos procesos, uno de expropiación y otra de intervención en el Hospital Udavol de Santa Cruz y el Hospital Univalle de Cochabamba. No es correcto que los que están asegurados estén yendo a ser atendidos en los hospitales públicos y la gente más humilde, más pobre, que no tiene condiciones de pagar un seguro, se esté quedando afuera, expresó Murillo en conferencia de prensa. La Paz, Bolivia. Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, dio positivo a COVID-19, según se informó desde esa cartera de Estado. Se trata de la 13ª autoridad del órgano ejecutivo que contrae el mal. Agrega que la autoridad por el momento es asintomática y permanece en aislamiento en su domicilio y cumplirá con el tratamiento correspondiente, al igual que otros de sus colegas infectados. Bolivia. El gobierno anunció la apertura de la convocatoria para contratar a más de 5.000 graduados en las ramas de salud para que refuercen la lucha contra el COVID-19. Ellos tendrán un contrato con el Banco Mundial y pasarán a integrar las brigadas que combaten la pandemia en el área urbana y rural. Fernando López, titular de Defensa y ministro interino de Salud, informó que se había habilitado la contratación de 7.000 médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos y otros especialistas, pero por ciertas dificultades, 5.666 cupos quedaron sin completarse, razón por la que se opta por sangre nueva, invitando a quienes recién culminaron sus estudios. Bolivia. Los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina solicitan suspender las elecciones nacionales fijadas para el 6 de septiembre. Ambos aspirantes, uno a la presidencia por Libre 21 y otro a la vicepresidencia por Juntos, coincidieron en su solicitud a través de sus redes sociales. Consideran que los comicios serán un peligro para la salud de la población debido a la pandemia del coronavirus. Ministro Ortiz se siente bien pero necesita oxígeno suplementario. Bolivia. El reporte médico sobre la condición de salud del ministro de Economía, Óscar Ortiz, afectado por el coronavirus, establece que necesita oxígeno suplementario, aunque se siente bien. El ministro Ortiz está internado con diagnóstico de enfermedad de COVID-19 con compromiso pulmonar leve a moderado. Hoy se realizaron análisis de sangre que marcan reacción inflamatoria producto de la enfermedad. Se siente bien, aunque necesita apoyo de oxígeno suplementario, informa el reporte del cardiólogo Marcelo Arano, que atiende a Ortiz. La Paz, Bolivia. El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Slink, denunció el sobregiro de la cuenta única del Tesoro de 153 entidades públicas, por un monto de 18.000 millones de bolivianos. La autoridad apuntó a la gestión del exministro de Economía del Gobierno del Movimiento al Socialismo, ahora candidato presidencial, Luis Arce Catacora. El gobierno del MAS y el ahora candidato a la presidencia Luis Arce Catacora sobregiraron la CUT, dilapidando los 18.000 millones de bolivianos, recursos que no se sabe en qué fueron invertidos, denunció Slink.
Pasamos a noticias internacionales. La OMS advierte que no habrá regreso a la normalidad en el futuro previsible. Mundo. El mundo no recuperará la vieja normalidad en un futuro previsible, advirtió la Organización Mundial de la Salud al día siguiente de reportar un récord de 230.000 nuevos contagios de COVID-19 en una jornada. El virus sigue siendo el enemigo público número 1, pese a que las acciones de muchos gobiernos y personas no lo reflejan, declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Brasil. Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, da un paso más en el proceso de desescalada con la reapertura de sus parques y gimnasios, en momentos en que el estado homónimo registró por tercera semana consecutiva una reducción de muertes por coronavirus, que sigue al alza en otras regiones del país. Sao Paulo, el estado con más muertes y casos del nuevo coronavirus, podría estar cerca de la estabilización de la curva epidemiológica. Brasilia, Brasil. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, en cuarentena desde hace casi una semana tras dar positivo por coronavirus, anunció que se realizará un nuevo examen el martes y confesó que esperará ansioso los resultados porque no soporta quedarse en casa. El resultado del examen RT-PCR debería salir en pocas horas y esperaré con bastante ansiedad porque no aguanto esta rutina de quedarme en casa. Es horrible, dijo el mandatario en entrevista telefónica con el canal CNN Brasil desde su residencia oficial en Brasilia, el Palacio de Alvorada. El conservador Andrzej Duda gana las elecciones en Polonia. Los primeros resultados y sondeos a pie de urna publicados anoche en Polonia daban por escasa diferencia la mayoría a Andrzej Duda. Pero la Comisión Electoral de Polonia ha informado este lunes de que el actual mandatario del país, Andrzej Duda, ha logrado imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por un estrecho margen frente a su competidor Rafał Trzaskowski. Con el 99,97% de los votos escrutados, la PKW ha señalado que Duda se ha hecho con la victoria en la cita electoral al lograr el 51,21% de los sufragios, frente al 48,79% que ha conseguido el candidato opositor y alcalde de Varsovia. En Moscú funciona ya prácticamente todo, salvo teatros y cines. Rusia. La capital rusa, que ha venido siendo el territorio del país más afectado por la pandemia de COVID-19, mejora día a día sus indicadores en la lucha para frenar la enfermedad. El número diario de contagios en lo que va de julio se sitúa en una media de 650 y el de fallecidos en la veintena. De ahí que su alcalde, Sergei Sobyanin, aprovechó para avanzar en una desescalada que considera necesaria para evitar que empeore aún más la situación económica en la primera ciudad del país, sobre todo en lo que respecta a la pequeña y mediana empresa. Requiem por filmar un abuso policial en Cuba. Habana. El colaborador de ABC, Jorge Enrique Rodríguez, narra cómo fue su detención y reclusión durante 5 días por querer retratar los excesos del régimen. Tras la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano, víctima de un disparo de arma de fuego realizado por un agente del orden público, quien alegó una presunta defensa propia. La versión oficial solo pronunciaba 3 días después de la tragedia que cobró la vida de Hernández Galeano, de tan solo 27 años de edad, era inconsciente, casi inverosímil.
El pasado domingo 28 de junio, la Policía Nacional protagonizó un excesivo despliegue para apaciguar un simple altercado entre dos jóvenes residentes de la barriada Los Sitios, Centro Habana. El uso desmedido de fuerza provocó que un centenar de ciudadanos repudiaran el acto entre gritos y lanzamiento de piedras contra los elementos policiales y los autos patrulleros respectivamente. Apenas minuto y medio después de comenzar a filmar con mi teléfono móvil la brutal golpiza contra uno de los jóvenes, uno de los agentes me requirió que le entregara el celular, a lo cual me negué en tanto me asiste el derecho legal de filmar y que otra parte, los dispositivos móviles no constituyen un elemento de identidad que pueda ser requisado o comisado si no existe delito mediante. Este agente del orden público se sintió desagraviado por el ejercicio de mi derecho, tras lo cual ordenó mi arresto y traslado a la estación policial de Zanja, donde fui procesado en principio por el delito de desacato. El agente alegó que yo había incitado el repudio ciudadano y ofendido a las fuerzas del orden por filmar su actuación y negarme al comiso de un teléfono celular. Ambas acciones no prefiguran ni constituyen delito. Al día siguiente fui trasladado al VIVAC, Centro Penitenciario de Procesamiento Penal, donde confinan a presuntos comisores de un delito hasta el día de sus vistas orales o hasta sus traslados hacia las cárceles en caso de ser condenados a privación de libertad, en espera de ser procesado bajo un nuevo cargo, desobediencia. Con esta última noticia me despido, amigos. En unas horas más volveré con nuevas y las más relevantes noticias. Un abrazo a todos y por favor, cuídense mucho.